Hola, mi nombre es Catherine Patricia Peñata López, estudiante de quinto semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Gran Colombia. Hoy les voy a platicar sobre uno de los temas de conocimiento más importantes en el ejercicio de la profesión de un abogado, como lo son los temas inherentes a la sentencia judicial, según lo regulado por el Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012. Dentro de los temas a tratar tenemos su concepto, formalidad, efectos, contenido, congruencia y clases. Como concepto de sentencia judicial tenemos que es un acto procesal o providencia judicial consistente en el pronunciamiento oral o escrito de un juez o magistrado, mediante el cual resuelve las pretensiones de la demanda. Ahora bien, según el artículo 278 de la Ley 1564 del 2012, son sentencias las que deciden sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones de mérito, el incidente de liquidación de perjuicios, las que resuelven los recursos de casación o revisión. Para empezar, las formalidades de la sentencia judicial se encuentran reguladas por el artículo 279 del Código General del Proceso, Ley 1564 del 2012, donde podemos deducir que se puede proferir de manera oral o escrita y deben ser motivadas o fundamentadas de forma breve y precisa. Asimismo, la normativa prohíbe hacer transcripciones de actas, decisiones o conceptos que ya obren en el expediente. Igualmente, la norma limita la transcripción de citas jurisprudenciales y doctrinales a las que sean estrictamente necesarias para la adecuada fundamentación de la providencia o sentencia. Siguiendo con sus formalidades, cuando la sentencia sea dictada por escrito, en el encabezado debe aparecer la denominación del juzgado o tribunal, seguido del lugar y fecha de pronunciamiento, donde al final debe terminar con la firma del juez o de los magistrados. No obstante, aunque no lo exprese el código, se suele colocar como referencia debajo del encabezado el número del radicado del proceso, la identificación de las partes, la naturaleza del proceso. Ahora bien, conforme lo dispone la Ley 527 de 1999 y Decreto 2364 del 2012, cuando la sentencia se expida con firma electrónica, deberá contener un código de verificación para su plena validez jurídica, el cual puede ser corroborado a través del portal de la rama judicial. En cuanto a las aclaraciones y salvamento de voto, en el inciso tercero de la normativa procesal en mención, se expresa que, si el fallo es dictado de manera oral, deben ser enunciados en la audiencia y hacerlo constar por escrito dentro de los 3 días siguientes. Caso contrario, cuando la sentencia se profiera por escrito, deben constar dentro del mismo plazo los 3 días, pero contados a partir de la fecha de la notificación. Para finalizar con el tema de las formalidades, en el inciso final de la normativa en mención, dispuso que ninguna providencia tendrá valor ni efectos jurídicos hasta tanto haya sido pronunciada, entendiéndose de forma oral en audiencia y en su caso suscrita por el juez o magistrado competente, entendiéndose de manera escrita. Según lo dispuesto por el artículo 280 del Estatuto General Procesal, el contenido de la sentencia judicial, tanto la parte motiva como la parte resolutiva, deben ajustarse a los siguientes puntos específicos. En cuanto a la parte emotiva, limitarse al examen crítico de las pruebas, explicación razonada de las conclusiones probatorias, razonamientos constitucionales, legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, explicándolos con brevedad y precisión, indicación de las disposiciones aplicadas, calificación de la conducta procesal de las partes y en su defecto deducir indicios. Cuando la sentencia sea escrita, debe realizar una síntesis de la demanda y su contestación. En cuanto a la parte resolutiva, debe proferirse bajo la fórmula administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones, decisión de las excepciones cuando sean procedentes, decisión sobre las costas procesales y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, decisión sobre los demás asuntos que le correspondan. El principio de congruencia tiene como fin garantizar el derecho fundamental al debido proceso de las partes en el proceso judicial, en el sentido que al juez de la causa solo les resulta permitido emitir pronunciamientos coherentes, lógicos, tal cual como lo dispone el artículo 281 del Código General del Proceso, de tal forma que la sentencia judicial debe proferirse con base en los siguientes puntos específicos.
Debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda, como también de las excepciones que resulten probadas. No puede condenarse por cantidad superior o por objeto y causa distinto de lo pretendido en la demanda. Solo debe reconocerse lo probado en el proceso. Debe tener en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho litigioso ocurrido luego de presentarse la demanda, siempre y cuando aparezca probado. Aplicación del principio ultra y extra petita cuando sea necesario en asuntos de familia. Aplicación de la ley sustancial favorable para la protección de la parte más débil en las relaciones de tenencia de tierra y producción agraria. Para finalizar, tenemos que, en términos generales, las sentencias o providencias judiciales se clasifican según su forma, contenido, instancia judicial, estado y efecto. Entonces, como se puede observar, según su forma, las sentencias pueden ser de manera oral o escrita. En cuanto a su contenido, vemos que las sentencias pueden ser determinativas, declarativas, condenatorias y absolutorias, entre otras posibles. Según las instancias judiciales, las sentencias pueden ser de única, primera y segunda instancia, como regla general. Sin embargo, también pueden llegar al grado de sentencias de casación y de revisión. Ahora, según el estado y sus efectos, tenemos que la sentencia judicial puede encontrarse en términos de apelación o encontrarse ya ejecutoriada con tránsito a cosa juzgada. Termino con esa frase alusiva a la sentencia judicial: dame las pruebas y te daré el derecho. Gracias, hasta una próxima.